Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la sociabilidad, un tema fundamental en el desarrollo de la psicología. Analizaremos cómo se construyen nuestras relaciones con los demás, qué factores influyen en el proceso y cómo la familia, el entorno cultural y la escuela marcan la formación de nuestra personalidad. Para empezar, hablemos sobre algunos conceptos principales de la psicología. La psicología, primeramente, es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. Dentro de ella, el desarrollo psicológico nos ayuda a comprender cómo las personas crecen, cambian y se adaptan a lo largo de su vida. Un concepto clave es la sociabilidad. ¿A qué se refiere con esto? Es nuestra capacidad de convivir y relacionarnos con otros individuos. Desde la infancia aprendemos a interactuar primero con la familia, luego en la escuela y finalmente en otros grupos sociales. Además, existe algo llamado capital cultural. Probablemente no lo habías oído antes. Pero estos son los conocimientos, valores y recursos que adquirimos en casa y que influyen en nuestro rendimiento académico y en cómo nos relacionamos con las demás personas. Ahora, recordemos un poco de nuestros primeros años de escuela. En mi caso, la adaptación escolar no fue un proceso tan difícil, porque siempre fui una niña muy sociable. Me gustaba mucho platicar con la gente, tenía muchos primos de mi edad y no me resultó nada extraño el poder llegar a convivir en un lugar donde habían tantos niños de mi edad. Al contrario, siento que para mí fue como un alivio el poder conocer a más gente que tuviera mi edad y poderme desenvolver con ellos. Aunque al principio la separación de mi familia sí fue un poco difícil de entender, porque era hija única en ese momento y solía pasarme el tiempo solo con mi mamá. Entonces por esa parte sí fue un poco difícil no verla tanto tiempo, pero al final de cuentas me gustaba convivir con más niños y me gustaba estar haciendo muchas cosas a la vez. A partir de eso pude entender que había reglas, que no siempre se podía hacer lo que yo quisiera, que tenía que esperar un turno, que habían más niños y eran igual de importantes que yo y tenía que entender que iba a haber momento para todo. Empecé a tomar disciplina, a conocer el respeto, a levantar la mano, a esperar mi turno, cosas que en mi casa normalmente no veía porque como era hija única, pues no existía ese ambiente. Mi familia también jugó un papel importante dentro de todo esto, porque mis papás siempre estuvieron al pendiente de mí, siempre me preguntaban cómo me iba, siempre notaban cualquier cosa rara que había en mí, un cambio de actitud, y trataban de ir a la par con la maestra que yo tenía en ese tiempo para saber si en algún momento pasaba algo. Pero en mi caso no, todo estuvo muy bien, siempre fui muy amigable, muy sociable. De repente era algo peleonera, pero nunca llegué al afán de golpear ni de querer causar daño a los demás, ¿no? Siempre fui una niña que supo dialogar. Como les mencionaba, mis papás fueron un papel clave dentro de todo esto, porque yo ya iba con la enseñanza de que tenía que ser respetuosa, de que tenía que ser empática, de que tenía que ser amable con los demás. Entonces, gracias a estos valores que yo tuve, pude adaptarme fácilmente al convivir con otros niños que probablemente no los tenían en casa y pude como saber adaptarme a esas situaciones sin que hubiera una consecuencia grave en mi desarrollo. Para este punto es importante reconocer que no todas las personas se desarrollan igual. Las diferencias individuales hacen que algunos niños sean más extrovertidos y se integren más rápido, a diferencia que otros son más reservados, necesitan más tiempo y tal vez un poco de ayuda para poder desenvolverse. Como en mi caso, que yo no tuve que necesitar tanto apoyo, que me resultó más fácil poder desenvolverme en estos ámbitos. Yo sé que había otros compañeros a los que les gustaba más levantar la mano, el poder entender algo o pedir ayuda, porque su personalidad no les permitía ser tan extrovertidos o socializar de una manera tan amplia. El desarrollo psicológico se ve influenciado tanto por factores internos, como es la personalidad, la autoestima y el temperamento, como factores externos, entre ellos la familia, los amigos, la escuela y el contexto cultural. La convivencia familiar es la primera escuela de la sociabilidad. Un entorno familiar unido brinda seguridad y confianza para enfrentar al mundo exterior. A diferencia de un entorno que no es unido y que no da seguridad, va a crear a niños inseguros. Y todo esto contribuye a la construcción de la personalidad, es decir, a la manera única en que cada persona siente, actúa y piensa frente a la sociedad. Ahora, veamos un ejemplo práctico. Al entrevistar a algunos padres de familia acerca de mi entorno, como lo son mis propios papás, mis tíos,
algunos primos que ya cuentan con hijos, pude observar cómo estos conceptos toman sentido y se reflejan en la vida cotidiana. Una madre me compartió que para su hijo los primeros días de escuela fueron muy difíciles, pero con apoyo y motivación logró integrarse poco a poco. Otro padre mencionó que inculcar valores en casa, como la responsabilidad y el respeto, facilita que su hija tuviera un buen desempeño académico y social. En general, todos coincidieron en que la familia es clave para el desarrollo de la sociabilidad y la construcción de la personalidad. En conclusión, el desarrollo de la sociabilidad es un proceso que se construye desde la infancia y continúa durante toda la vida. La familia, la escuela y el capital cultural influyen en cómo aprendemos a convivir con los demás y en cómo se forma nuestra personalidad. Entender este proceso nos permite valorar más nuestras experiencias escolares y familiares y reconocer que cada persona tiene un camino único en su desarrollo psicológico y no hay atrasos ni ventajas. Cada quien va poco a poco construyendo su persona y no hay un tiempo exacto para que esto concluya. Gracias por ver este video. No olvides dejar tus comentarios y reflexiones sobre tus propios recuerdos escolares y cómo influyeron en tu manera de relacionarte con los demás. Hasta la próxima.